Bueno, pues vamos a continuar con el capítulo 38 del libro Cruz de Cristo, Cruz del Cristiano. Este capítulo 38 está en la página 239 y el capítulo lleva por título La materia de nuestro sacrificio sacerdotal. Todos esos capítulos anteriores hemos hablado de cómo nuestra vida la podemos transformar en algo positivo, cómo los dolores, los sacrificios los podemos transformar en algo positivo, así como Jesús también transformó todo ese sacrificio en algo positivo, pues para salvarnos y para dar gloria al Padre. Dice, a la mitad del primer párrafo en la página 239, si la espiritualidad de la cruz, como lo hemos dicho ya, es esencialmente sacerdotal y por lo tanto su práctica consistirá en vivir en una actitud de oblación, en una ofrenda, en un sacrificio, ¿cuál será la materia de ese sacrificio sacerdotal con la que en esta espiritualidad tendrán que elaborar su hostia todos cuantos desean vivirla? Entonces ahora sí vamos a ver qué necesito para convertirme en hostia. Primero, en el número 1 dice que necesitamos las buenas obras. Dice parte, en la página 240 arriba, parte de esa materia de nuestros sacrificios son las buenas obras. Y en el Concilio Vaticano II me explica cuáles son esas buenas obras. Dice, enumera algunas que indicamos enseguida agregando un breve comentario. Todas las obras de los laicos son buenas obras. Entonces, primero, las preces y proyectos apostólicos, la vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso del alma y el cuerpo. Son 4 como los laicos podemos tener nuestras buenas obras, ofrecer nuestras buenas obras. Entonces, la primera, en los preces y proyectos apostólicos, pues serían, primera, por excelencia, la oración. Dice al final del segundo párrafo, porque la oración no solo es una obra buena en nuestra vida, es la obra por excelencia. Tercer párrafo, cuando se vive en comunión con Dios en la oración, surge necesariamente el interés por nuestros hermanos y Dios mismo suscita en nosotros el celo por un apostolado. Entonces, cuando nosotros pedimos por las necesidades del prójimo, de la familia, del vecino, en ese momento estamos haciendo una obra buena, es una obra de oración. Los proyectos apostólicos nos harán salir de nosotros mismos para hacer el bien con la oración misma, con la palabra, con el testimonio, con una sonrisa, porque existe también el apostolado de la alegría. O sea, cuando tú le das ánimo a esa persona que ves deprimida, cuando le hablas del amor de Dios, cuando le dices, Dios te ama, échale ganas, estás haciendo tu apostolado, estás ofreciéndote por esa persona también. Es una buena obra. O bien, con nuestra disponibilidad, con una mano cariñosa que se tiende hacia el que ha caído para levantarlo y para volverlo al buen camino. Dice también, bueno, eso fueron las buenas obras, las oraciones, las buenas acciones, todo el trabajo apostólico. El siguiente punto de obras buenas dice, la vida conyugal y familiar. Sí, son obras buenas. El hogar es una pequeña iglesia doméstica, esa la tenemos ya bien escuchada desde hace varios años, donde la fe y el amor sacerdotal de cada uno de los miembros tienen una oportunidad inagotable para la práctica de las buenas obras. Entonces, San Pablo ha descrito magistralmente una vida en familia. Dice, ¿qué se necesita? En una vida familia hay misericordia, bondad, mansedumbre, paciencia, perdón mutuo y por encima de todo, el amor, que es el vínculo de la perfección. Entonces el amor se debe de vivir en los hogares. Un hogar así vivirá en una atmósfera de paz. Ahorita especialmente en estos momentos de pandemia en que estamos encerrados y que estamos encerrados con nuestra familia, pues se necesitan de todas estas virtudes. Y nosotros podemos transformar este encierro en obras buenas, a través de una convivencia sana, a través de cultivar el amor con nuestra familia. El siguiente punto de obras buenas es el trabajo. En el primer párrafo de la página 241. La vida es un día de trabajo y de amor.
Ese trabajo es también materia de nuestro sacrificio, según el sentido que le demos. El trabajo es fecundo y creador y un medio para la plena realización de nuestra vida y alcanzar la perfección. Por medio del trabajo completamos y elevamos a plenitud la obra de la creación realizada por Dios y que ha puesto en nuestras manos para que acabemos de realizarla y llevarla a su consumación. Entonces, cuando nosotros utilizamos nuestros dones, nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia para crear cosas nuevas, para servir al prójimo, estamos continuando con la creación de Dios. Dice en el segundo párrafo, la mujer en el hogar, el obrero, el joven la joven en la fábrica o en la oficina del empresario en la empresa, el campesino en el campo, todos deben comprender que toda esa actividad humana debe ser una actividad sacerdotal, todo al servicio de todos. Y por último, el otro punto dice el descanso del alma y cuerpo. Sí, efectivamente, descansar es una obra buena. Pero ¿cómo? Sí, dice aquí, puede parecernos una realidad difícil de creer que ese descanso es materia de nuestro sacrificio. Y sin embargo lo es. Creemos que podemos citar aquí las palabras de San Pablo, que dice en la página 241 en medio: todo cuanto hagáis de palabra y de boca, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por su medio a Dios Padre. Entonces, aquí dice en el siguiente párrafo: en nombre de Jesús, con sincera gratitud, santifiquemos nuestro descanso porque esa es la voluntad de Dios. Aumentemos con ese descanso y esos momentos de alegría que Dios nos brinda el caudal de los manantiales para elaborar nuestra ósea. Entonces ese es el azúcar, el dulcecito, el amor de la familia, la satisfacción del trabajo, la satisfacción de orar por los demás, y también en el descanso, el disfrute, el goce, el agradecimiento. Eso es parte de la materia de nuestras obras buenas. ¿Qué otra cosa aparte de obras buenas? Vamos a ver en el número 2 al final de la página 241. La cruz de cada día. La cruz de cada día. Las molestias de la vida sufridas pacientemente. Ya lo hemos mencionado en los capítulos anteriores de los dolores, los sacrificios, las enfermedades. Son parte de la materia que tenemos que utilizar para formar esta hostia, para formarnos en esta oblación. En la página 242, en el segundo párrafo, dice: todo ello es un racimo de uvas, tal vez amargas, que tendremos que exprimir con el amor para extraer el vino que será también materia de nuestro sacrificio espiritual. Las obras buenas, aún las más insignificantes, pero que hace grandes y valiosas el amor, se convertirán en nuestra hostia. Las molestias, todo género que nos acompañan en la vida, serán el vino generoso para nuestra oblación. Entonces ya tenemos el pan, las obras buenas, y el vino, las amarguras, los dolores. ¿Qué otra materia se necesita para formar esta oblación? En el número 3, página 242 a la mitad, dice: la materia de nuestro sacrificio adquiere su sentido más profundo con el ofrecimiento de nosotros mismos. Dice después: toda nuestra persona, una víctima viva con la vida nueva que la ha comunicado el Espíritu, santa, separada, sin mancha y consagrada a Dios, agradable a Él por el amor con que después ofrecerá esa víctima. Y aquí se me ocurre que cuando dice nuestra ofrecernos nosotros mismos, es como ponerle nuestro propio sabor, ¿sí? Mi sabor a mis obras buenas, que otras personas pueden hacer esas mismas obras buenas, otras personas pueden también tener un trabajo productivo como el mío, una familia muy linda y lo que tú quieras. Todas esas obras buenas, los dolores, las enfermedades, que quizá otras personas sean dolores más fuertes y enfermedades, pero la diferencia la voy a hacer cuando le pongo mi esencia, cuando yo me ofrezco, cuando le pongo lo mío. Ese sabor es lo que le falta, ¿sí? Al ofrecimiento de nosotros mismos. Entonces ya tenemos el pan, ya tenemos el vino, ya tenemos el condimento de mi personalidad, pero nos falta una cosa más a esta oblación. En el número 4 dice, bueno, ya tenemos la materia, ¿verdad? ¿Cuándo y cómo vamos a ofrecerla? ¿Cuándo y cómo?
Al final de la página 243 dice, la respuesta nos la proporciona también el concilio. Las obras buenas, las molestias de la vida misma se convierten en hostias espirituales aceptables a Dios por Jesús, que en la celebración de la Eucaristía con la oblación del cuerpo del Señor ofrecen piadosamente al Padre. Entonces, ¿qué nos faltaba? Pues combinarlo con el sacrificio de Jesús, porque yo solita pues no soy suficiente. Mi sacrificio solito no sirve de nada si no lo hago agradable, si no lo mezclo con el sacrificio perfecto de Jesús. Al final de la página 243 dice, en otras palabras, todo lo anterior realizado bajo la acción del Espíritu Santo, con gran espíritu de fe, con amor, gran deseo de agradar y dar gloria a Dios, lo ofrecemos como nuestro sacrificio sacerdotal, pero unido al sacrificio de Cristo en la Eucaristía. Y como Él se ofreció a su Padre para glorificarlo. Entonces, al final dice la pregunta, ¿qué ofrecemos? ¿Cuál es nuestra oración? Nuestra oblación pues sería ofrecernos a Cristo y ofrecernos todas nuestras cosas, nosotros mismos, con Él, formando una sola hostia, una sola oblación, una sola víctima. ¿Se imaginan entonces mi materia, todas las cosas, las obras buenas, mi sufrimiento, más mi sal y pimienta de mi actitud, de ser mí, de ser yo? A eso lo engrandezco, lo magnifico y le pongo una luz divina cuando lo junto con Jesús. Y entonces esa hostia es digna y agradable para glorificar al Padre, para ofrecérselo en sacrificio a Él. ¿Sí? Entonces con esto terminamos el capítulo 38. Espero les haya gustado. Cualquier comentario pueden incluírmelo, me lo pueden mandar y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.